A lo largo de la historia siempre ha existido la creencia de que existen objetos embrujados, esos objetos que causan daño, esos objetos que pueden llevarte a la muerte. Así que hoy te presento los 7 objetos más embrujados del mundo. Si hubiera que pintar el rostro del horror más absoluto, probablemente se parecería al que aparece en el cuadro de Anguish Man, el hombre angustiado. Conocido en el mundo desde hace aproximadamente 20 años, este lienzo, propiedad de un señor inglés llamado Sean Robinson, tiene el dudoso mérito de estar considerado entre los objetos encantados más inquietantes del mundo. Según cuenta su propietario, el cuadro fue una herencia recibida de su difunta abuela, que, a su vez, lo había recibido de un amigo que quería deshacerse de él. Su autor es desconocido, pero lo que todos sus propietarios saben es que el pintor mezcló su propia sangre para pintar este cuadro. Los ojos queriendo salir de sus órbitas y la boca desencajada serían un grito desesperado de una persona que sabía que daba sus últimas pinceladas en la vida y que dejaba su angustia reflejada en su última obra. Este cuadro está rodeado de fenómenos paranormales. Se dice que en el lugar donde está, la imagen emite extraños sonidos y también provoca fenómenos del tipo poltergeist durante cada noche, desde una puerta que se cierra hasta golpes sin sentido que retumban en toda la habitación. Y por supuesto que no puede pasar desapercibido que cuando se le intenta grabar, la cámara siempre termina en el piso. ¿Te atreverías a tener esta pintura en tu casa? Esta leyenda habla sobre un hermoso jarrón hecho de plata tallada durante el siglo XV y es un objeto de folclore italiano que continúa asustando a cientos de personas. Se cuenta que el jarrón fue elaborado por una novia italiana como regalo de bodas en un pueblo del norte, cerca de Nápoles. En su noche de bodas, la joven fue encontrada en el piso, agonizando y aferrándose a su florero. Justo antes de morir, prometió regresar y cobrar venganza. Después de su fallecimiento, el jarrón fue heredándose entre los miembros de la familia. Todos murieron por circunstancias misteriosas hasta que, finalmente, el objeto fue colocado en una caja y escondido en un lugar secreto. Algunas personas aseguran que se enterró en un terreno bendecido por un sacerdote. Otros dicen que simplemente desapareció para ser redescubierto en 1988. Según la leyenda, había un trozo de papel pergamino dentro del florero con el siguiente mensaje: Cuidado, este florero trae la muerte. La advertencia fue descartada y el jarrón se vendió rápidamente en una subasta por 4 millones de liras y su reinado de muerte continuó. El comprador, un farmacéutico local, murió misteriosamente solo 3 meses después de adquirirlo. Su familia lo vendió en ese entonces a un destacado cirujano que no creía en cosas como los objetos malditos. Murió 2 meses después, a los 37 años. Después de un corto periodo de tiempo, el jarrón fue vendido nuevamente a un arqueólogo que lo compró para su propia colección privada. 3 meses más tarde, falleció de una infección desconocida. Su familia intentó volver a venderlo, con muchas dificultades. Para ese entonces, el objeto ya era famoso por su mala reputación y se le consideraba de mala suerte. Si bien no pudieron recuperar los 5 millones de liras de su valor inicial, al final lograron deshacerse de él. Hasta ahora, se sabe que el jarrón ha sido rechazado por varios museos,
que se ha negado a tomarlo debido a la maldición que pesa sobre él. Hasta la fecha, varios periódicos han informado que la policía local lo había enterrado en un sitio no revelado. Algunas fuentes afirman que fue colocado en un ataúd de plomo y sepultado en los terrenos de un antiguo cementerio, donde ya nadie cava para guardar a sus muertos. Quienes creen en supersticiones y sobre todo quienes son de aquel pueblo en Nápoles esperan con todo su corazón que jamás sea desenterrado. La muerte de Dean el 30 de septiembre de 1955 dejó a Estados Unidos huérfano de uno de sus ídolos más venerados, un actor que con solo 3 películas conquistó la inmortalidad. Dean era fanático de las carreras y estrenó su flamante Spider el 21 de septiembre de 1955. Tanto fue el cariño por este carro que lo llamaba Little Bastard, pequeño bastardo. 2 días después de estrenarlo, coincidió con Alex Guinness en un restaurante. Le enseñó su nueva adquisición. El británico, muy visionario, le dijo que aquel biplaza le parecía algo siniestro y que no debería conducirlo, porque podría acabar muerto en una semana. El 30 de septiembre, Dean puso rumbo a Paso de Robles para participar en una carrera. Dean no pudo frenar y Little Bastard se estrelló contra un poste, quedando convertido en un amasijo de metal. El actor murió camino al hospital. Little Bastard comenzó entonces un largo y maldito viaje que, según la leyenda, acabó dejando una estela de cadáveres y heridos entre 1956 y 1960. Cuenta la leyenda que después del accidente, George Barris compró lo que quedaba del Porsche por $2,500. Este fue trasladado a su taller y al bajarlo, las cuerdas que lo sostenían se rompieron. El deportivo cayó sobre uno de los mecánicos de Barris y le rompió las 2 piernas. Tras el susto, George los desaguazó y empezó a vender las piezas por separado. El motor a Troy McHenry, el chasis a William Schride. Los dos eran apasionados de las carreras y las ruedas a un joven de Nueva York. El 21 de octubre de 1956, McHenry y Escher participaron en una carrera con las piezas de Little Bastard en sus respectivos coches. El primero perdió el control de su vehículo, chocó contra un árbol y perdió la vida instantáneamente, mientras que Escher resultó gravemente herido tras sufrir un accidente en una curva del circuito. Cuentan, además, que el joven que adquirió las ruedas tuvo un extraño percance cuando se le reventaron las 2 llantas a la vez y acabó en una cuneta. Tampoco los ladrones se salvaron de esta supuesta maldición. Mientras el coche estaba en el garaje de Barris en Fresno, un hombre perdió uno de sus brazos al intentar robar el volante. Y cuando el dueño del auto, cansado de tantas desgracias, decidió aceptar la propuesta de la Policía de Tráfico de California, que se lo pidió para una exposición ambulante sobre los riesgos del exceso de velocidad, se generó un incendio en su garaje. Todos los coches quedaron carbonizados. ¿Todos? No. Solo uno sobrevivió, Little Bastard. En 1958, mientras un camión que lo transportaba estaba aparcado en una colina de Oregon, un inesperado fallo de los frenos hizo que se precipitara contra otro vehículo que había aparcado. Y en 1959, cuando estaba en una exposición en Nueva Orleans, el Porsche, sin causa aparente, se desmoronó y se partió en 11 piezas. Y aquí viene lo mejor. Cuando Barris recuperó el vehículo y contrató a una agencia de transporte para que se lo llevaran a su casa, el coche, según el propio Barris, desapareció. Jamás llegó a su destino.
Hasta ahora no se sabe exactamente dónde está este coche. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven, de 18 años, colocó el presente en su habitación. Le ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas, y ella narró lo siguiente. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinta posición, hasta el punto de que, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no terminó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como ayúdanos o ayuda, y un día descubrió un pequeño hilo de lo que parecía ser sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera y su compañera de piso, Angie, llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y después de una sesión le informó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. La situación se volvió más grave poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse. Luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta quedar desmayado y se despertó al día siguiente. Aunque pensaba que su vivencia no había sido un sueño, él siguió acudiendo al departamento y en otra ocasión escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabel en una esquina. Se dirigió hasta el objeto y después de sentir que alguien estaba detrás de él, descubrió varios arañazos en su pecho. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia que contactaron con el matrimonio Warren, Ed y Lorraine, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales. Investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer al juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cook, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren tomaron la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que se conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La verdadera muñeca Annabelle todavía puede contemplarse en el Museo del Oculto de Ed y Lorraine Warren. Cero ocho 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 es el número maldito de Bulgaria. Una historia difícil de creer, con muchas supersticiones y leyendas sobre sucesos improbables o sobrenaturales, pero resulta una gran coincidencia que muchos de quienes han llamado este número han encontrado la muerte al poco tiempo de hacerlo. Todos estos están unidos por una cosa: los fallecimientos son en dudosas condiciones, además no pasó hace 100 años, o en una casa embrujada de hace años. Es una historia real que comenzó hace menos de 20 años. Fue durante la década del 2000 que la empresa telefónica Movitel de Bulgaria creó este número. Este es fácil de recordar, lo que muchas veces se requiere por empresas para que sus teléfonos de atención sean populares. Incluso a veces los venden por internet. Este número en específico reunía los requisitos para ser vendido, pero su fama ha sido todo lo contrario de lo que se esperaba. Primero lo obtuvo el director ejecutivo de la compañía, Vladimir Grashnov,
pero apenas un año después de adquirirlo, murió de cáncer a los 48 años. Lo curioso es que Vladimir tenía un perfecto estado de salud que cambió por completo, según los especialistas, por materiales radioactivos peligrosos. Esto fue apenas la primera muerte asociada al número. Después de él, la compañía otorgó el mismo número a un mafioso del país. En el 2003 estaba en Países Bajos por una operación de contrabando junto a su novia, y mientras cenaban recibieron un disparo que acabó con la vida de los dos, mientras este justamente usaba su teléfono. Y así siguieron los accidentes misteriosos. La siguiente víctima sería un agente inmobiliario, Konstantin Dishlev, quien tenía una doble vida. Vendía drogas por la noche. Fue en el 2005, cuando estaba saliendo de un restaurante de la capital del país. Fue abatido por un tiroteo en plena calle de un autor desconocido. Después de eso, la empresa Movitel no ha querido dar declaraciones al respecto, hasta que en el año 2010 la policía decidió eliminar el número por siempre. Thomas Busby era un personaje despreciable, un alcohólico cuya actitud le había traído como una compañía su propia sombra. Aparte de ser adicto al alcohol y de tener tan detestable actitud, se dedicaba a engañar y estafar a la gente. A pesar de todo ello, la vida le dio un golpe de suerte cuando consiguió enamorar a una muchacha. Esta se llamaba Kirby Whiskey, y a pesar de que su padre se oponía a la relación, con el paso del tiempo se celebró la boda. Una noche, cuando Thomas regresaba de su tan amada taberna, al entrar en casa descubrió a su suegro, el cual estaba sentada sobre su silla favorita, una vieja silla de roble con un alto respaldo. Su suegro le comunicó que pretendía llevarse a su hija. Al escuchar eso, Busby entró en coraje y lo lanzó a la calle. Pasados unos días, Busby no se quitaba de la cabeza la idea de que su suegro iba a arrebatarle a su mujer, así que en un alarde de locura se dirigió a su casa y lo asesinó de una forma macabra. Fue detenido por la policía y sentenciado a muerte. Su última voluntad fue beber una noche más en la taberna sentado en su silla favorita. Su deseo le fue concedido. Cuando ya fue la hora de dirigirse a la horca, Thomas Busby se levantó y exclamó: "Que la muerte atrape a todo aquel que se atreva a sentarse sobre esta silla". Minutos después, todo el pueblo observó cómo murió. A partir de ese momento, muchas desgracias han caído sobre aquellos que se han sentado sobre esta silla maldita. Algunos de los casos que sucedieron fueron los siguientes. En 1967, un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra sufrió un accidente mortal en su avión, horas después de haber estado sentado en la silla de Busby. En otra fecha, otro piloto tuvo una muerte horrible con su coche minutos después de haber almorzado sentado en la silla de Busby. Un obrero murió después de realizar una apuesta sobre si sentarse o no en la silla de Busby. El obrero ganó la apuesta, pero minutos después, el techo de la obra en la que estaba trabajando se desplomó sobre él. Estos son algunas de las muertes relacionadas con la silla de Thomas Busby. Son solo 3 de las 60 que hay, o al menos eso dicen. Finalmente, la silla fue donada a un museo donde permanece en alto para que nadie intente sentarse. ¿Te atreverías a sentarte en esta silla? Durante muchos años, la historia del cuadro del niño que llora se le vincula a desastres y tragedias. Todo se remonta a 1911, cuando nació su creador Bruno Amadio, un artista italiano de Venecia. Durante su juventud, Bruno participó en el ejército italiano para la Segunda Guerra Mundial.
Durante esta experiencia vio muy de cerca el sufrimiento de los niños en diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esto sería la inspiración para crear sus cuadros llamados Los Niños Llorones. Durante la década de los 80 comenzaron a suceder las tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido y publicadas en el diario The Sun. El 4 de septiembre de 1985, The Sun informaba que un bombero de Yorkshire afirmaba en las casas donde estaba alguno de estas pinturas de los niños llorones, las copias eran encontradas intactas, mientras que todo alrededor estaba incendiado. El mismo bombero afirmó que ninguno tenía permitido poseer una copia del cuadro en su casa. Durante los meses siguientes, varios periódicos publicaron artículos sobre incendios de casas cuyos propietarios habían tenido el cuadro. Toda la casa quedaba incendiada, excepto el cuadro. La maldición fue tan importante que el mismo The Sun organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. En la serie de 27 pinturas hay una que es la que en más hogares se encontraba. Se trata de la conocida imagen de El niño que llora. Lo cierto es que cuando esta pintura en particular se comenzó a comercializar en diferentes países, las historias comenzaron a llegar. Ya no solo se trataba de incendios, también se decía que el cuadro traía mala suerte, que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo gira en 90 grados, parecía que un pez se comía la cabeza del niño. De hecho, en Chile, los reportes de eventos paranormales ligados al cuadro fueron bastantes. Muchas historias de las familias que aseguran que el cuadro les trae mala suerte se conocieron en los últimos años. Pese a que esta leyenda urbana lleva décadas, aún se siguen escuchando testimonios acerca de estos cuadros. ¿Te gustaría tener un cuadro del niño que llora?